Tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM en la capital de la República y a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjondidier.com, también a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy viernes 27 de junio del año 2025. Atención, hay reacción del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención que hizo el gobierno de Gustavo Petro cuando Luis Carlos Leal se desempeñaba como superintendente de salud. Esta victoria no borra el daño, ha dicho el grupo Keralty de España. La Corte Constitucional dejó sin efecto la decisión de la Superintendencia de Salud que había ordenado, corregido y prorrogado la intervención del gobierno sobre la EPS Sanitas y sus bienes. Más de un año para tomar una decisión y como dice el grupo Keralty, esta victoria no borra el daño. El grupo Keralty de Capital Español dice que hoy es un día de duelo. Recibimos una EPS devastada tras el fallo de la Corte Constitucional sobre la intervención que hizo el gobierno a la EPS Sanitas. Desde un principio se dijo que no había razones, que no había argumentos, que no había mérito para que el gobierno hiciera esa intervención, pero era una de las EPS más grandes, si se quiere la más grande del sector privado, y había el interés del gobierno de manejar esos recursos, dicen los críticos. Tras el fallo de la Corte, Keralty denuncia estrategia premeditada para debilitar la EPS y anuncia acciones legales contra el gobierno de Gustavo Petro. Se dice que por lo menos $1.000 millones tendría que pagarle el gobierno colombiano como indemnización a estos inversionistas extranjeros por esta intervención que ha hecho la administración de Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ha dicho que acatará el fallo que suspende la intervención del gobierno sobre la EPS Sanitas. La reacción del mandatario se dio a través de su cuenta de X. A propósito de fallos judiciales y de los tribunales, el Consejo de Estado inadmitió, no aceptó la demanda de pérdida de investidura contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que instauraron dos sindicatos, uno del Ministerio de Defensa. El tribunal consideró que la acción fue presentada por personas jurídicas que no acreditó la condición de congresista del acusado y que no contenía y que contenía inconsistencias de fondo. Entonces, de momento, descartada esta solicitud de pérdida de investidura que le ha molestado a mucha gente en el país, porque mientras más de media Colombia está orando por su pronta recuperación, pues hay gente buscando la muerte política también de Miguel Uribe. Entre otras cosas, dentro de poco, a esta hora debe estarse realizando una nueva intervención quirúrgica a Miguel Uribe Turbay. Sube a 16 el número de personas muertas por la emergencia deslizamiento de tierra en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. 3 días después siguen buscando varias personas desaparecidas. Un movimiento en masa que se dio en la madrugada del martes 24 de junio en una vereda de Bello fue el inicio de una tragedia que ha dejado de momento 16 fallecidos. 8 personas continúan desaparecidas y las autoridades dijeron que no se detendrán hasta encontrar al último desaparecido. FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, culpó al gobierno por la rebaja de calificación crediticia de Moody's a Colombia. Dos firmas importantes han reducido, le han bajado la calificación a Colombia, lo que quiere decir que en el mundo a nivel internacional están preocupados por el anuncio que hizo el gobierno de no cumplir la regla fiscal, que es una estrategia que le permite a un gobierno saber hasta dónde puede gastar dependiendo de lo que tenga en caja. El gobierno dice, no la vamos a cumplir, vamos a gastar a como dé lugar, y esto pues ha preocupado a los mercados internacionales. Por eso Standard & Poor's y Moody's rebajaron la calificación para Colombia, lo que quiere decir
que se deteriora la economía colombiana y lo que quiere decir que será mucho más costoso salir a buscar un crédito. Según Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, esta decisión es consecuencia de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. De manera que esa es una de las noticias más importantes en materia económica. Y hay una segunda noticia importante, esta sí a favor del gobierno, y es que sigue cayendo el desempleo. El desempleo en Colombia disminuyó y fue del 9% en el mes de mayo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la población ocupada a nivel nacional presentó un aumento de 597,000 personas. Así que esa es una buena noticia para el gobierno. El DANE reveló que en mayo la tasa de desocupación se ubicó en 9%, una variación estadísticamente significativa frente a mayo del 2024, cuando fue del 10,3%. A propósito de noticias económicas, ya tenemos reacción de la senadora de la República, Angélica Lozano, quien ha entregado su opinión, su análisis sobre la reducción de la calificación que han dado firmas internacionales a la economía colombiana. Dice la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, en su cuenta de X: cuando un país se percibe como un riesgo, su economía lo paga. Suspender la regla fiscal ya tiene consecuencias. Colombia perdió calificación crediticia. Una vez más, el gobierno actúa con improvisación y siembra desconfianza, ha dicho la senadora en su cuenta de X, en un mensaje, en un video que ha publicado y que nosotros retomamos aquí como información desde el Congreso, reacciones a las medidas que se toman contra Colombia en reducir su calificación económica, aumento del riesgo. Se suspendió, se rompió ¿Qué? la regla fiscal. ¿A mí qué? ¿A mí qué? Yo sé que el término regla fiscal suena a un asunto económico y enredado, pero tiene un enorme impacto en la estabilidad del país, por ende, en la suya. Así como el semáforo en amarillo y rojo nos avisa que hay que parar, la regla fiscal le pone un límite al gasto del Estado. Nos dice cuánto puede endeudarse un gobierno sin poner en riesgo las finanzas públicas. Pues bien, recientemente el presidente Petro ordenó suspender la regla. ¿Será que con eso se solucionan los problemas fiscales del país? Spoiler, no funciona así. Eso es como creer que porque te aumentaron el cupo de la tarjeta de crédito, ahora te puede gastar más y sin control. El Ministerio de Hacienda activó la llamada cláusula de escape, una herramienta prevista dentro de la regla fiscal para permitirle al Estado ampliar su margen de gasto y endeudamiento hasta el 2027. La justificación del gobierno: no se pueden hacer recortes y se necesita financiar más inversión pública y programas sociales en un momento en que ha bajado el recaudo fiscal. Pero los expertos en finanzas públicas no están de acuerdo. Desde el año pasado advertimos que el presupuesto estaba inflado y que estaba desfinanciado. Lo dijimos a tiempo en el Congreso. ¿Para qué necesita más plata el gobierno si no ha podido ejecutar el 100% del presupuesto en estos 3 años de gobierno? ¿Por qué no se hace un esfuerzo en cortar gastos innecesarios, tanta tarima, por ejemplo? Suspender la regla fiscal no suena a una decisión tomada por el bien de la inversión pública, sino más bien una forma de ganar tiempo y que le explote ese desorden fiscal al próximo gobierno. ¿Qué riesgos vienen con esto? La deuda total del país pasaría del 59,3% del PIB en plata del año pasado, del 2024, al 63,8% en el 27. Eso suena enredadísimo. Resulta que el 55% es la línea promedio aceptable con que se podría sacar adelante al país. Esto implica unas 2 reformas tributarias salvajes que le tocaría al próximo gobierno. Acercarse al techo de la deuda del 70% del PIB reduce completamente la capacidad de maniobra ante posibles crisis externas. Ojalá nunca más una pandemia, un terremoto. En este contexto de tensiones internacionales, no quiero imaginar lo que nos podría pasar. Pero hay otro riesgo igual de grave y es la señal que está enviando el país. Piénselo así: ¿usted le prestaría plata a un amigo que maneja mal su plata, que derrocha, que le mintió, que cambia las reglas de juego y que no cumple con lo que pacta?
Eso mismo están pensando esas calificadoras de riesgo y los inversionistas internacionales sobre Colombia. Y usted dirá, ¿y eso a mí qué me importa? La señal es clara: ante la falta del orden y el aumento de riesgo, nos van a cobrar más. Esos prestamistas internacionales es casi como un gota a gota al que se ve sometido el país. Y esa plata, adivine de dónde sale, de sus impuestos. Y cuando en un país se aumenta el riesgo, es la economía, que no es abstracta, es su bolsillo, el que lo paga caro. Muy bien, ahí estaba un análisis sencillo que hace la senadora Angélica Lozano tratando de aterrizar el tema para que sea de un manejo común por parte de los ciudadanos de lo que está pasando en Colombia a raíz de esta decisión de calificadoras de riesgo. Esto, infortunadamente, así funciona la economía y pues de esa manera la senadora de la República, Angélica Lozano, ha hecho este análisis. Pero los análisis, a propósito de análisis, no solamente están en el campo económico, también en el campo político. Javier Ospina, ex concejal de Bogotá, ha hecho un análisis político de los hechos ocurridos en la semana y ha hecho una afirmación que puede generar preocupación para muchos. Él dice que el presidente Gustavo Petro quiere una constituyente porque viene trabajando en un plan para quedarse en el poder, para atorrillarse en el poder. Este análisis político de la semana incluye la sancionada reforma laboral que representa un triunfo para el gobierno y los fallos de la Corte Constitucional sobre la EPS Sanitas y sobre el Consejo Nacional Electoral, que según la Corte Constitucional dijo que no, que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar la campaña de Petro Presidente. Muchos preguntan entonces, ¿para qué se creó el Consejo Nacional Electoral? Esa es una situación que está generando preocupación en algunos sectores por este fallo que ha emitido la Corte Constitucional y que le estarían dando la razón a Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, cuando advirtió que de Gustavo Petro obtener mayorías en la Corte Constitucional, apague y vámonos. Ya va un fallo poco comprendido de cómo devuelven un proyecto para que lo arreglen y cómo ahora fallan en contra de la naturaleza del Consejo Nacional Electoral que se creó para investigar campañas, pero dice la Corte Constitucional que no, que a Petro no lo pueden investigar. Puede ser que a él no lo puedan investigar como tal, como presidente, pero a la campaña sí. Es lo que sabemos hasta el momento. Aquí el análisis político de Javier Ospina para el Día de Noticias en emisora punto 5. Descartada la consulta popular tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República, el gobierno de Gustavo Petro anuncia el deseo de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Javier Ospina es concejal de Bogotá. John Didier, ahí yo lo quiero corregir porque ellos no van a buscar una asamblea nacional constituyente, sino una asamblea popular constituyente. Esa palabra popular es muy importante porque lo que buscan es que esa convocatoria no pase por el Congreso, sino que sea directa del pueblo para la instauración de esa asamblea constituyente. Y por eso es tan importante esa papeleta que la van a poner a consideración de los ciudadanos el día de elecciones del Congreso. ¿Y por qué el día de elecciones del Congreso? Porque históricamente es el día donde más ciudadanos salen a votar, entre 22 y 23 millones de ciudadanos. Eso quiere decir que ellos necesitarían de esos 22 o 23 millones de ciudadanos, 14 millones para la aprobación de la Asamblea Popular Constituyente. Eso le dará pie al presidente para que un día o 2 días después que se queden consolidados los votos de la papeleta, va a decir que el pueblo ha hablado. Y como el pueblo ha hablado, lo primero que va a hacer es convocar esa asamblea popular constituyente y no va a ir a la elección de primera vuelta de presidente que va a ser en mayo y las va a suspender. Y lo primero también que va a hacer es derogar ese recién Congreso elegido y le va a dar poder a la nueva Asamblea Popular Constituyente de, obviamente, transformar la Constitución, y uno de los artículos que va a transformar es la reelección presidencial, con un agravante. Por eso es tan importante para ellos condenar al presidente Uribe, porque si al presidente Uribe lo condenan, perderá sus derechos políticos. Si se pierde sus derechos políticos, no se podrá volver a presentar a ninguna reelección y dejará solo en esa carrera al presidente Petro, y así lograrán perpetuarse en el poder el presidente Petro, su proyecto político y todos los que lo acompañan. Bueno, pero constitucionalistas han advertido que no se puede realizar una constituyente sin el visto bueno, sin pasar por el Congreso de la República.
acuérdense que estamos frente a un presidente y un equipo del presidente que son magos para doblar la ley. Fíjese que nunca habíamos utilizado el tema de la consulta y esa consulta puso contra la pared al Congreso de la República para aprobar la reforma laboral. Aquí no hay que subestimar la capacidad maléfica de este gobierno en cabeza del presidente Petro. Pero dicen que la papeleta ya no funciona. Eso es lo que dicen, pero al final la va a imponer. No se olviden de esto, eso es una teoría pensada y hay que hoy nosotros como sociedad civil empezar a organizarnos para defender nuestra democracia y no se vuelva en un régimen totalitario y dictatorial, porque eso sí sería el acabose total de nuestra patria. Bueno, pero hasta el momento el presidente de la República no ha podido hacer todo lo que ha querido. Se le cayó la reforma tributaria, se le cayó la conmoción de La Guajira, se le cayó la conmoción del Catatumbo, se le cae la intervención de Sanitas y le devuelven la reforma pensional. Ahí está la Corte Constitucional. Pues esa es la esperanza que nosotros tenemos, pero también sabemos que hoy los votos de la Corte Constitucional están muy ajustados a favor del gobierno y en contra del gobierno, y cualquier cosa puede pasar. Por eso no podemos dejarle solo la responsabilidad a las instituciones. Como sociedad civil nos debemos organizar. ¿Y usted no cree en la Corte Constitucional? No, yo creo en las instituciones, pero hoy está muy ajustado los pesos y contrapesos. Hoy la Corte Constitucional, el presidente puede tener favorabilidad y votos a favor de todo lo que ellos están pensando. Dijo Germán Vargas Lleras que cuando Petro tenga mayorías en la Corte Constitucional, apague y vámonos. ¿Acaso ya las tiene con los más recientes fallos? Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros vigilar desde afuera. Pero si no es, y si es así, si ellos hoy ya pueden controlar la Corte Constitucional, lo que tenemos que es organizarnos pacíficamente para defender nuestra democracia. ¿Y esa palabra Asamblea Popular Constituyente sí está en la Constitución? Eso es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de estos meses, porque eso es lo que ellos están pensando. Ahí estaba entonces el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en su análisis político para Al Día Noticias. Y continuamos nosotros con las noticias de la política. Al Día Noticias en política. Al Día Noticias en política estamos con el senador Carlos Guevara, quien ha entregado una entrevista para el Día de Noticias. De hecho, lo tendremos en un especial periodístico para el día lunes festivo a las 12 del día. Acá lo pueden escuchar, la entrevista completa. También lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta en Instagram y en TikTok. Esta entrevista con el senador Carlos Guevara, quien ha dicho que el partido Mira aceptó la coalición política de Ahora Colombia con el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, porque es urgente un Congreso que no se venda. La entrevista con el senador Carlos Guevara, en la que dice que Mira ha demostrado que trabaja para sacar leyes para la gente. La constituyente es otro globo del presidente Gustavo Petro, ha dicho el senador de la República, Carlos Guevara. Acá lo tenemos para Al Día Noticias, un anticipo de lo que es su declaración en entrevista para El Día Noticias, el senador del partido político Mira. John, aquí nosotros hemos puesto de presente nueve puntos que son los centrales del acuerdo. Cada partido tiene su autonomía, sus visiones, su representación de aspectos complejos, pero es el momento de unir. Yo creo que el país necesita mucha unión y los puntos centrales de esa unión ya se lo mencioné: la generación de empleo, la lucha anticorrupción, llevar también la moralidad, la ética, por fortalecer el Congreso. Necesitamos un Congreso incorruptible, John. Necesitamos un Congreso en el cual no se siente un ministro al lado y terminen cambiando el voto o lo saque de la plenaria para favorecer una decisión compleja de país. Yo creo que ese es, a nuestro juicio, el valor democrático más importante que se tiene que defender en este país. Pero entonces, ¿este tipo de alianzas es para evitar morir? Digamos, es un mecanismo constitucional en su momento, cuando se quedó en la Constitución y en la ley la posibilidad de hacer coaliciones, precisamente era para salvaguardar la presencia de los partidos minoritarios en el Congreso de la República. Este es un sistema que está organizado para mayorías, las mayorías arrasan,
y el sistema también de repartición de las curules es bastante complejo, bastante exigente. Necesitamos superar los 700.000 votos para mantenernos en el escenario político. Y esta figura resultó también, que es importante también señalar, de ese proceso que se vivió cuando se admitió las curules de las FARC. Y dijimos, no, pues si se les admite a ellos. La Asamblea Nacional Constituyente que ha planteado ahora el gobierno, como ya la consulta desapareció de la mesa del panorama, ahora habla de Asamblea Nacional Constituyente. Mucha gente está hablando que es lo que realmente quiere el gobierno para poderse perpetuar en el poder. Desde Mira, ¿cómo ven esta propuesta? No, vamos a ser garantes de la Constitución, del respeto a las normas, de los procedimientos. La séptima papeleta, digamos, surgió por un movimiento, pero en la Constitución del 86 no había un procedimiento para hacer modificaciones a la Constitución. En virtud de este movimiento de la séptima papeleta, ya la nueva Constitución del 91 incorporó los procedimientos, dejó muy reglado cuál debe ser el camino para la modificación de cualquier aspecto constitucional. Evidentemente se tiene que presentar una ley del Congreso y esa ley tiene que pasar por el Congreso. Yo creo que es un globo más distractor. El gobierno quiere seguir arañando, digamos, opinión pública, tratar de confundir, pero en la práctica se ha reformado la Constitución más de 60 veces. Lo que invitaríamos desde la bancada del Partido Mira es a materializar los derechos que están ya plasmados en la Constitución del 91. Ahí está entonces el senador de la República por el partido político Mira, Carlos Guevara. Reiteramos en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube está la entrevista completa y también la tendremos el lunes festivo aquí a partir de las 12 del día en Al Día Noticias, esta declaración del senador Carlos Guevara con quien se analiza un poco el momento político actual y sobre todo el paso que ha dado el partido político Mira de ser coalición. Explica cuáles fueron las razones que llevaron al partido político a unirse al nuevo liberalismo y a Dignidad y Compromiso de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo de cara a las elecciones de Congreso. Nos anticipó que tendrán lista abierta con voto preferente y las mujeres tendrán un protagonismo importante, como ha sido usual en esta colectividad. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5, los 1490 del AM. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Vive tu fe, 100%. Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comuníquete 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Me voy para Medellín, pero a realizar el Seminario Internacional Biblia Thompson. Los días 29 de junio, 6 de julio, 13 y 20 de julio, de 2 a 6 de la tarde, en la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Calazán. Las inscripciones están abiertas a través de la librería CLC Medellín y a través del número 312-808-2772. Vamos, inscríbete, será un tiempo de crecer mejor que el olor de las flores. ¡Te esperamos! Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Tu mejor elección.
En Al Día Noticias, el hecho del momento. El hecho del momento, a las 12 del día, 26 minutos, con Margaret Ojalvo. Tenemos noticias de la salud de Miguel Uribe Turbay. Se anuncia una nueva intervención para hoy viernes 27 de junio. Miguel Uribe Turbay entrará a una nueva cirugía este viernes. Unámonos en oración, ha pedido su esposa. La esposa del senador Miguel Uribe Turbay le pidió a los colombianos orar en la hora exacta en el que será operado. Margaret, ¿qué datos tenemos sobre esta nueva cirugía para Miguel Uribe? John Didier, buen día. 12:26 minutos, y a eso de las 9:30 de esta mañana, María Claudia Tarazona, la esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que anuncia que el político será nuevamente intervenido quirúrgicamente el día de hoy, 27 de junio. Se estima que a la 1 de la tarde, es decir, en contados minutos, una nueva cirugía que, según la información, dice que ella siente la necesidad de informarnos lo que está pasando cada día con la situación del joven senador y precandidato. El mensaje viene acompañado de la foto de sus hijos rezando, y lo que pide es a Colombia, a todos, a los bogotanos, a los colombianos, que oremos, que nos unamos a esa cadena de oración que se mantiene ahí en la puerta de la Fundación Santa Fe, y que ella permanentemente está alimentando con cuñada Carolina, pidiendo que todos lo hagamos también. Dice: Miguel los necesita con sus oraciones, fe, amor y buena energía, para nuevamente acercarnos más al milagro de la recuperación, apelando al amor de cada uno de ustedes. Así lo manifestó. No hay los detalles, no se dan los detalles de lo que será esta nueva cirugía, pero sí dijo que era para lograr precisamente que se llegue al milagro, que va avanzando muy bien. Y desde aquí en Al Día Noticias, obviamente siempre le deseamos a la familia de Miguel Uribe Turbay lo mejor, a él recuperación pronta, y que sea una recuperación total, John Didier. Un buen ciclista es precavido y evita situaciones de riesgo. Por eso, cuando necesita adelantar vehículos de gran tamaño, se asegura de ver al conductor en todo momento, porque así sabe que el conductor también lo está viendo a él. En Bogotá nos mueve el respeto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. No es una simple tos. La tosferina puede ser grave y causar la muerte. Si hay tos persistente o dificultad para respirar, ve a urgencias. La vacuna es gratis y salva vidas. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Tú no paras y Bogotá tampoco. Por eso nació Transmipaz, una nueva tarjeta con 65 ingresos a Transmilenio por solo 160.000 pesos al mes. Diseñada para quienes usan Transmi más de 4 veces al día. Te ahorras más de 20% en tus desplazamientos. Ya puedes adquirir tu Transmipaz a través de la aplicación Más. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, sucede en Bogotá. El 21 de junio se abrirá la estación temporal de Transmilenio sobre la calle 34 en la avenida Caracas. Sabemos que la estación temporal generará incomodidad, pero reconocemos el esfuerzo que usted hace todos los días para moverse en esta gran ciudad que tiene más de 400 frentes de obra abiertos al mismo tiempo. Construir el metro en el mismo sitio que transita el sistema de Transmilenio es un reto que superamos gracias a usted, a su paciencia, a las ganas que todos tenemos de ver nuestro metro rodando. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa.
¿Sabías que en Cundinamarca las juntas de acción comunal cuentan ahora con equipos para construir su propio futuro? Con el programa Soy Comunal, el IDACO entregó kits de herramientas, trompos, ranas, compactadoras y otros elementos claves que, además de facilitar obras comunitarias, estos equipos podrían ser alquilados, generando así ingresos para las juntas de acción comunal, un apoyo que fortalece el trabajo local y el liderazgo comunal. Infórmate en www.idaco.gov.co. Gobernación de Cundinamarca. Las 12 del día, 31 minutos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo respondió a la Gobernación de Antioquia que no hubo solicitud de ayudas para la tragedia del municipio de Bello. Se han quejado mucho desde Medellín y desde Antioquia de que el gobierno nacional los ha dejado solo. Pues Carlos Carrillo, el director de la unidad, dice, no, aquí no han pedido nada. El gobierno departamental ha criticado que el equipo técnico de esta entidad llegue después de 3 días cuando ya tienen un plan establecido. ¿Qué nuevos datos han entregado las autoridades de Antioquia sobre este deslizamiento de tierra, Margaret? Bueno, y hay que señalar también... Okay. Sigue. No, ya está usted ahí, ya el cambio es para usted, Margaret. Gracias, John Didier. No, básicamente, primero lo que tenemos que señalar como primera medida es unirnos también desde Al Día Noticias a toda la comunidad de Bello en Antioquia. Bello, que es un municipio pegado, anexo, es contiguo a la ciudad de Medellín. De verdad que es dramático ver en medio de esta tragedia que en el momento se habla de 14 muertos, pero todavía hay personas que insisten en que hay desaparecidos. Hay un número importante de heridos también y los han llevado a un lugar de albergue en las carpas que ya conocemos, esas pequeñas carpas que asignan por familia, y hasta allí es la información que hay. Hay muchas quejas por parte de los damnificados, pero lo que indigna es ver cómo las autoridades, el uno se pasa la pelota para el otro lado, y ninguno responde. Yo y cualquier experto en el tema, sobre todo de manejo de emergencias, cuando ocurre la emergencia, hay una entidad nacional que atiende las emergencias. Hay una gobernación que debe atender las emergencias, y yo diría que aunque no es de Medellín, por la vecindad tan importante que tienen, es un municipio de dormitorio de Medellín, entre otras, pues atender a la comunidad. ¿Qué está pasando? Que no hay acción, están muy lentos los procesos, y realmente, ¿quiénes son los que padecen el problema? Pues los damnificados, que en este momento sí les han llegado ayudas de organizaciones externas que han llevado alimentos, han llevado agua, han llevado cobijas, pero el pedido es que por favor los atiendan, John Didier. Bueno, Margaret, ¿y también ha habido deslizamientos en Venezuela o tiene otra noticia de Venezuela? Claro, Venezuela está muy complicado porque precisamente en la zona que llamamos andina de Venezuela, entre otras, hay una parte que es limítrofe con Colombia, porque en el Táchira, el río Táchira se desbordó, afectando a esas áreas que es, como decimos, vecina nuestra, directamente fronteriza colombiana. Pero también hay estados como está Trujillo, hay varios estados, Barinas, que están con casos similares a los que estamos viviendo en Bello, pero de una manera multiplicada, extrema, donde las inundaciones son muy fuertes, las lluvias son muy, muy fuertes y hay deslaves continuos. No hay en este momento, hasta este momento, información de pérdidas humanas, pero sí destrozos totales en municipios o en localidades de este país vecino. Hay un lugar concreto que se llama Apartaderos en el estado Mérida, que lleva un desbordamiento continuo. Hay 270 familias afectadas. Esto es información local que estamos recibiendo de Venezuela,
pero en general el llamado también, aunque según indican, sí hay una atención, que sí las autoridades están prestando atención y no como en el caso que estamos viviendo en Colombia, John Didier. Pero lo importante es que estamos viviendo un frente tropical muy importante y debemos estar atentos porque no solamente será en el caso colombiano en Antioquia, puede ser en cualquier otra región del país. Y a propósito de fenómenos naturales, las empresas públicas de Cundinamarca lograron restablecer parcialmente los acueductos en Paratebueno y Medina tras el sismo reciente. Más de 297.000 litros de agua han distribuido en zonas afectadas mientras avanzan las reparaciones estructurales y se implementan soluciones, según explicó Jorge Enrique Machuca, el gerente de las empresas públicas 11 días del departamento de Cundinamarca. Jorge Machuca, gerente de las empresas públicas de Cundinamarca. 11 días después del sismo, continuamos en territorio trabajando mediante el contrato de emergencias, solucionando los diferentes problemas que se presentaron en Paratebueno y en Medina por la emergencia, recuperando tramos de tubería en los sectores de Santa Cecilia, Japón, Garagoa, en el casco urbano de Medina, de Santa Teresa y otros fallos que se presentaron en otras veredas que se nos han reportado. En Santa Cecilia logramos recuperar ya la totalidad de la línea de aducción, 300 metros de tubería que se extendieron en polietileno de alta densidad de 3 pulgadas, no haciendo una reparación temporal, sino definitiva para el servicio de acueducto de este sector que fue el más afectado, restableciendo al 100% el servicio de agua potable. El restablecimiento del servicio público del agua potable no hubiese sido posible sin la ayuda de las manos de la comunidad, de la Cruz Roja, del Ejército Nacional, de la Oficina de Riesgos Departamentales y de todos aquellos que están en territorio hoy trabajando. Mil gracias a ellos por su trabajo. Es Jorge Machuca, el gerente de las empresas públicas del departamento de Cundinamarca. Y más información sobre el invierno ha publicado el gobernador, quien escribió en su cuenta de X: seguimos trabajando en la atención de la emergencia que afecta a los municipios de Paratebueno y Medina como consecuencia del sismo y ahora de la ola invernal que agrava la situación. Y es que según el más reciente reporte del IDEAN, tanto la provincia de Oriente como la de Medina se encuentran entre las más afectadas por el incremento de las lluvias durante esta temporada, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos. Por eso, en coordinación con el Servicio Geológico Colombiano, monitoreamos especialmente la posible remoción en masa en la vereda La Europa. El incremento de las lluvias podría acelerar el desplazamiento y generar represamientos de agua en la parte alta de la montaña. Seguimos haciendo seguimiento a la situación en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y también el Servicio Geológico Colombiano y también lo que tiene que ver con gestión del riesgo de Cundinamarca, quien dice que la saturación de humedad en los suelos incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente. El IDEAN advierte alerta roja en Guayabetal, Medina, Paratebueno, Tabio. Estamos siempre atentos con Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, dice gestión del riesgo del departamento. Así que de esa manera el gobierno departamental ha estado muy atento a los fenómenos físicos que han venido afectando algunas regiones de Cundinamarca. 12 del día, 39 minutos. Estamos en Al Día Noticias, en emisora Punto 5. Un buen ciclista cumple las normas de tránsito, respeta los semáforos, señales de pare y maneja a una velocidad prudente. Así hace la diferencia en la vida. En Bogotá nos mueve el respeto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Las juntas de acción comunal en Cundinamarca están más fuertes que nunca. Entre 2024 y 2025, más de 4.000 millones de pesos han sido destinados para impulsar su desarrollo. Gracias al trabajo conjunto entre el Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca y las alcaldías municipales, ya se han beneficiado 424 juntas de acción comunal en 2024 y se suman 534 en 2025, porque cuando las comunidades cuentan con apoyo, su labor crece y se fortalece. Conoce más en www.idaco.gov.co. Gobernación de Cundinamarca. Atención, sucede en Bogotá. El 21 de junio se abrirá la estación temporal de Transmilenio sobre la calle 34 en la avenida Caracas. Sabemos que la estación temporal generará incomodidad, pero reconocemos el esfuerzo que usted hace todos los días para moverse en esta gran ciudad que tiene más de 400 frentes de obra abiertos al mismo tiempo. Construir el metro en el mismo sitio que transita el sistema de Transmilenio es un reto que superamos gracias a usted, a su paciencia, a las ganas que todos tenemos de ver nuestro metro rodando. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Un buen ciclista cumple las normas de tránsito, respeta los semáforos, señales de pare y maneja a una velocidad prudente. Así hace la diferencia en la vía. En Bogotá nos mueve el respeto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 41 minutos, 12:41. Estamos en Al Día Noticias. Ahora conocemos información de la capital de la República que tiene que ver con las localidades. Al Día Noticias, información de las localidades. En información que presentó la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se destaca que hoy la Cámara de Comercio presentó los resultados de la encuesta de percepción y victimización del 2024 en Bogotá. Según la encuesta de la Cámara de Comercio, disminuyó la percepción de inseguridad, pasó del 76% en el 2023 al 69,3% en el 2024, la mejor cifra desde el 2020. Disminuyó la victimización del 17,7%, bajó al 15,3%, la mejor cifra también desde el 2020. Aumentó el porcentaje de denuncia del 44,6%, pasó al 52%, el más alto en los últimos 10 años, y aparece un link para consultar y ampliar la información, según explicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. En Bogotá aumentan la percepción de seguridad, disminuyen las víctimas directas de delitos y aumentan las denuncias de los ciudadanos. Estos resultados están refrendados por la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá del 2024, un instrumento que viene aplicándose en la ciudad desde hace 26 años y que representa una de las herramientas más importantes para verificar el trabajo de seguridad, convivencia y justicia que se hace en la ciudad capital. En percepción, la ciudad pasa en 2021 de 87,7% de percepción de inseguridad a 69,3% en 2024. En referencia con el 2023, mejoramos 7 puntos, ya que en ese año el 76% de los bogotanos se sentían inseguros. En lo que tiene que ver con la victimización, pasamos de 19,6% en el año 2021 a 15,3% en el 2024. Una diferencia que además respecto al 2023, que es el año inmediatamente anterior, está entre 2 puntos. Y en lo que tiene que ver con denuncia, alcanzamos el mejor número de los 4 años también, pasando de 47,6 en 2021 a 52 en el 2024, en un salto que entre el 2023 y el 2024 representa 8 puntos. Esto es muy importante, porque cuando el ciudadano aumenta su confianza en las instituciones y denuncia más, y en ese mayor volumen de denuncias hay menores víctimas, se está construyendo seguridad. Y eso se evidencia en esa mejor percepción de seguridad con la que contamos según esta medición. Gracias a los ciudadanos que denuncian más, podemos conocer mejor el crimen y podemos aplicar las normas. Gracias a la integración del trabajo entre fiscalía, policía, ejército y distrito, podemos cerrar más los espacios a los criminales.
Adicionalmente, gracias a la confianza de todas las instituciones que hacen esfuerzos para cerrarles espacios físicos y funcionales al crimen, podemos contribuir a la construcción de seguridad y a la relación entre el sector privado y las instituciones. Así pues, el trabajo sigue haciéndose. Encuestas como esta nos dan confianza en que el camino que hemos tomado es un camino correcto, pero que no hemos terminado nuestro trabajo. Nuestro trabajo apenas empieza. Es muy importante seguir insistiendo y estrechando los lazos, trabajando de manera más conjunta, trabajando de manera más coordinada y como socios, cerrar el espacio a los criminales, a los violentos y a las incivilidades en la ciudad es el punto fundamental para hacer que una Bogotá del futuro camine segura. En el año 2025 seguimos en esta línea. Invitamos a los ciudadanos a que no dejen de confiar en el gobierno de la ciudad, a que no dejen de confiar en las instituciones y a que sigamos estrechando lazos para que los resultados de esta encuesta en el año 2026 nos permitan seguir marcando una ruta de mejoría y adicionalmente a construir un camino de sostenibilidad. La alianza entre ciudadanos, sector privado e instituciones garantizará que Bogotá camine seguro. Ahí estaba el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sobre esta información que ha publicado la Cámara de Comercio de Bogotá. También en Noticias de la Capital de la República, pues nos aprestamos para un nuevo puente festivo. Por eso la Secretaría de Movilidad, en cabeza de Claudia Díaz, ya está anunciando medidas. La Secretaría de Movilidad desplegará un equipo de cerca de 400 personas para el retorno del lunes festivo en Bogotá. Hay medidas para el puente de San Pedro y San Pablo. La Secretaría Distrital estima que durante este puente festivo, más de 2 millones de vehículos se movilizarán por las calles de la capital de la República en las entradas y salidas de la ciudad. Claudia Díaz, secretaria distrital de movilidad. Para este fin de semana, estimamos que más de 2 millones de vehículos circularán por nuestros corredores de ingreso y salida por el festivo de San Pedro y San Pablo. Para atender esta alta demanda, dispondremos diariamente de un equipo de más de 200 personas para gestionar la movilidad y atender cualquier novedad, coordinados a través de nuestro Centro de Gestión del Tránsito. Asimismo, tendremos acciones coordinadas con los municipios aledaños y el día lunes activaremos nuestro pico y placa regional y desplegaremos el reversible de la carrera séptima para quienes regresan por el norte. El cumplimiento y el respeto por las normas de tránsito hará que el regreso sea tranquilo y seguro para nosotros y quienes nos rodean. Ahí estaba. Para este fin de semana. Ahí estaba la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, sobre los operativos que se están adelantando para este puente festivo. Y más noticias de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Siguen los problemas en los accidentes viales, peatones y motociclistas siguen siendo las principales víctimas de siniestros viales, informó la Secretaría Distrital de Movilidad. Entre el 1 de enero y el 16 de junio del 2025, en Bogotá fallecieron 225 personas por siniestros viales. Cada 18 horas, aproximadamente una persona muere por un siniestro vial, según estas cifras que ha entregado la Secretaría Distrital de Movilidad. Aquí, a esta hora, entonces, Segundo López, de la Secretaría Distrital de Movilidad, con los detalles. En lo corrido 2025 y con corte al 16 de junio, llevamos 225 fatalidades en siniestros viales en la ciudad. Lamentablemente, los principales afectados por esta problemática siguen siendo motociclistas y peatones, con 95 y 92 fallecimientos respectivamente. Las horas de mayor cantidad de fatalidades siguen siendo en la madrugada y en las noches, sobre todo de los viernes y los sábados. Para hacer frente a esta problemática, estamos implementando medidas dentro de nuestro plan de gestión de velocidad, como optimizando los controles en vía para que vayan a esos puntos y a esas horas donde mayor potencial se tiene de salvar vidas, y también implementando resaltos parabólicos en las ubicaciones más críticas de la ciudad. Recordemos que la responsabilidad de salvar vidas es tanto de nosotros como de los ciudadanos. Les recomendamos a los conductores respetar las normas de tránsito, como el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en vías arteriales y 30 en vías locales, y en general cumplir con todas las normas de tránsito. También deben cuidar a los más vulnerables en las vías.
Es la información que nos llega desde la Secretaría Distrital de Movilidad. Con Segundo López, los peatones y motociclistas siguen siendo las principales víctimas de los siniestros viales en Bogotá. Y una noticia para quienes quieran aprender a manejar moto, también desde la Secretaría de Movilidad. Dice la Secretaría de Movilidad, en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá, realizará este sábado, mañana, 28 de junio, en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, un curso teórico práctico de conducción para motociclistas. Interesados pueden ingresar al link que tenemos ahí colgado en este trino de la cuenta de X de Al Día Noticias. Otra información para el cierre tiene que ver con el Metro de Bogotá y también con la Secretaría de Hacienda, y también tenemos noticias de Atenea, pero antes vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Un buen ciclista prioriza su seguridad en la vía. Antes de salir, planea su ruta preferiblemente por las ciclorrutas de la ciudad. Alista su casco y, si está oscuro, usa luces y accesorios reflectivos. En Bogotá nos mueve el respeto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Cundinamarca, las juntas de acción comunal deciden, el IDACO apoya y los municipios confinancian. Con el modelo 50-50 y según sus necesidades, los comunales eligieron uno de los 8 kits de dotación, un esfuerzo conjunto que fortalece a la organización comunitaria y potencia su gestión local. Más información en www.idaco.gov.co. Gobernación de Cundinamarca. Un buen ciclista cumple las normas de tránsito, respeta los semáforos, señales de pare y maneja a una velocidad prudente. Así hace la diferencia en la vía. En Bogotá nos mueve el respeto. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Las 12 del día, 52 minutos. Tenemos pendiente una información también de la Secretaría de Integración Social y Planeación distrital. Vamos entonces con esta información sobre la segunda fase de los pagadiarios. Entonces tenemos aquí la información de los pagadiarios. Bogotá lanzó la fase 2 de la estrategia en pagadiarios, abarcando 12 localidades, planeación distrital e integración social. Implementarán un operativo conjunto durante los meses de junio, julio y hasta mediados de agosto del 2025, dijo Roberto Angulo y Úrsula Ablanque, los secretarios de Integración y Planeación Distrital para Al Día Noticias. Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá. Una ciudad que genere crecimiento económico y oportunidades de trabajo, pero también nivelar la cancha de las oportunidades en los servicios sociales. No toda la población que está aquí debería estigmatizarse, digamos, como que va a terminar siendo sicarios o gente que está en el crimen organizado. Lo que nosotros hemos encontrado aquí son familias completas, que incluso muchas de ellas siguen un trabajo honesto, ¿sí? La mayoría, la gran mayoría, a pesar de estar en esta situación. Pero nivelamos la cancha y con crecimiento económico y empleo de fondo. Ahí complementando esa pregunta, es importante contarles que la encuesta nos permite caracterizar esta población. Esta encuesta la hemos ido mejorando y esto nos permite saber cuáles son los orígenes o las razones de llegada a los pagadiarios para precisamente poder construir la ruta. Doctora, ¿cuáles son los resultados de la primera fase y bueno, cómo va a distribuirse esta segunda parte de la encuesta de pagadiarios? De acuerdo, importante, logramos encuestar a 4.000 personas, más de 4.000 personas en la primera fase. Aquí es importante recordarles que es una población que la mayor parte de su ingreso la destina a la vivienda, con lo cual es una población en una situación de vulnerabilidad alimenticia. Esto también es uno de los temas que vamos a atender. Es una población en su gran mayoría o en una gran proporción en situación vulnerable, 25% de ellas son adultos mayores y niños de menos de 5 años. Es una población con escaso acceso a Sisbén y poco acceso también a trabajo formal. Recordemos que 25% trabajan en la informalidad en la calle
Entonces, aquí tenemos varias cifras de la primera caracterización que nos van a permitir enfocarnos mejor en esta segunda fase y poder ir mejorando. Aquí también es importante recordar que el trabajo de nosotros no se finaliza con la caracterización, sino con todas estas rutas y proyectos y programas con las distintas entidades que estamos abriendo de cara a lo que hemos encontrado. En esta segunda fase hablemos de localidades y fechas en que se van a realizar esta caracterización. Aquí, si quieren, podemos mirar en el tablero. Tenemos Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal como una segunda fase y iniciamos Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero esta semana. Doctora Úrsula Ablanque y secretaria de Integración Social para el Día de Noticias, hablemos sobre esta segunda fase que se está lanzando hoy en Bogotá de los pagadiarios. Sí, esta segunda fase que inicia esta semana nos va a permitir llegar a una mayor parte de la población. Nosotros iniciamos en las zonas donde había mayor concentración de pagadiarios, que es Mártires y Santa Fe. Como explicaba el secretario, vamos a seguir recorriendo estas zonas en las que ya estuvimos para seguir haciendo el trabajo de focalización y de poder incluir a esta población en los servicios que tenemos. Y en la nueva fase iniciamos nuevas localidades, como lo mencionábamos, Suba, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, que no se me quede ninguna, Kennedy, Rafael Uribe, donde sabemos que hay una menor concentración de pagadiarios con unas problemáticas probablemente distintas a las que encontramos en la zona donde hay mayor concentración y que vamos a descubrir y a poder caracterizar en este segundo operativo. Bueno, esta estrategia de llegar a los más vulnerables es novedosa en Colombia, ¿no? Sí, pues no existe, prácticamente es la primera ciudad que se dedica primero a crear un instrumento para poder visibilizar aquello que el CISBEN no es capaz de captar. Y segundo, es una intervención que, si usted lo nota, es integral, tanto en su oferta de emergencia como una oferta estructural de política social. Es Roberto Angulo, el secretario de Integración Social. Tenemos la entrevista completa, los testimonios incluso de beneficiarios en nuestro canal de YouTube. Y noticia al cierre de la Secretaría General de la Alcaldía, el Distrito unifica el portal Bogotá, su oferta de trámites y servicios de la Secretaría General. La ciudadanía podrá acceder a más de 1.400 trámites y servicios sin salir de casa, dijo Miguel Silva Moyano, el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Seguimos ordenando la casa. Por primera vez, Bogotá unifica su oferta de trámites y servicios en un solo lugar. Antes la ciudadanía tenía que navegar por más de 534 canales digitales, 251 correos electrónicos de servicio, 69 redes sociales para reporte y más de 398 líneas telefónicas, incluyendo chats con asesor, servicios de videollamada, entre otros. Además, una gran parte de los pagos asociados a trámites, como multas, permisos para eventos, licencias, debían hacerse en efectivo y de manera presencial. Todo esto cambió. Ahora tramitar y pagar en Bogotá nunca fue tan fácil. Agenda citas, realiza pagos, accede a más de 1.400 trámites y servicios que ofrece Bogotá en un solo lugar. Ingresa a www.bogotá.gov.co/servicios. Encontrarás un nuevo buscador de trámites y servicios que facilita la exploración y consulta de información. Bogotá avanza para facilitarle la vida a las personas de manera fácil, rápida y sin salir de casa. Aquí sí pasa. Y con esta información llegamos al final de Al Día Noticias en emisora.5. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margarita Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias.